Muy buenos días, estimados estudiantes. Bendiciones a cada uno de ustedes. Hoy continuamos nuestro curso de matemática. Estaremos trabajando el tema de la factorización. Vamos a hacer algunos métodos de factorizar. Por eso nuestro tema factorización primera parte. Habrá una segunda parte en la siguiente clase. En primer lugar, ¿a qué le llamamos factorización? En primer lugar, ¿a qué le llamamos factorización? La factorización no es más que transformar un polinomio en un producto. Tenemos un polinomio y lo vamos a transformar en un producto. Pero este producto tendría sus factores primos. Por ejemplo, nosotros hemos estudiado en los temas anteriores la multiplicación de polinomios. También estudiamos los productos notables. Yo tengo, por ejemplo, aquí el factor x más 3, es un binomio, multiplicado por el trinomio x cuadrado menos 3x más 9. Como estos dos polinomios se están multiplicando, se les llama factores. Al multiplicarlos, el resultado sería el producto. Entonces, en este caso, nosotros observamos que la multiplicación de dos factores me da el producto. Pero ¿qué pasaría si yo tengo el producto y quiero expresarlo en factores? ¿Cómo haríamos ese proceso? De tener un polinomio que es un producto, ya es el resultado de multiplicar. La pregunta es, ¿cómo lo puedo factorizar? ¿Cómo puedo encontrar estos factores? ¿Cómo lo podemos encontrar? A ese proceso se le llama factorización. Factorización. Buscar el producto o buscar los factores que originan a ese polinomio. Entonces, para ello vamos a utilizar diferentes métodos para encontrar estos polinomios, estos factores primos. En primer lugar, también debemos saber qué es un factor primo. ¿Qué es un factor primo? Un factor primo es un polinomio que no se puede descomponer. Por ejemplo, x. X ya no se puede descomponer porque tiene como divisores la unidad y el mismo x. X más 1 también es un polinomio que ya no se puede descomponer. Solo tiene la unidad y x más 1. X menos 2 de la misma manera. Recuerda los números primos. Aquí lo mismo hacemos con los factores primos. Por ejemplo, uno de los números primos es el 7, porque solo admite divisores, la unidad y el mismo número. Lo mismo va a pasar con polinomios llamados factores primos. No se pueden descomponer. Hay problemas en los que me piden contar cuántos factores primos hay en una determinada descomposición. Recuerda que un factor primo ya tiene que estar factorizado. El polinomio debe estar factorizado. Para poder contar los factores primos, el polinomio debe estar factorizado. Ahora, ¿qué voy a contar, profesor? Voy a contar aquellos que tienen como base una potencia y que contienen a la variable. Esto es importante. Contienen a la variable. Por ejemplo, vamos analizando el polinomio px, que es todo esto. Ya está factorizado. Ya está factorizado. ¿Cómo sé que está factorizado? Porque todos están multiplicando, ¿no? Todos los paréntesis multiplica el otro paréntesis, multiplica el otro paréntesis. Ya están multiplicando. ¿Cuántos factores primos tiene aquí, profe? La respuesta me dice que es 3. ¿Por qué? El factor primo para este problemita, para este primer ejemplo, sus factores primos son el x menos 2, voy a colocar por aquí, el x menos 2 es un factor primo, ya si lleva la potencia ya no, solo se escribe x menos 2. El otro factor primo es el x más 3 y el otro factor primo es el x más 3. Pregunta, ¿estos factores contienen a la variable? Sí. ¿Por qué, profe? ¿Quién es la variable? La variable es x, ¿no? La variable en este caso es x. ¿Por qué? ¿Cómo sabe que es x? Porque se menciona al inicio del polinomio. Entonces todos estos factores contienen a la variable. Profe, ¿y el 4? Ese factor no contiene la variable.
por lo tanto no se consideran, solo los que contienen la variable. Entonces si tiene tres factores, x menos 2, x más 3, x más y. Aquí está. En el siguiente polinomio, ¿cuántos factores hay? Primero la variable es x, aquí está. Entonces aquí hay un factor, x menos 3 otro factor, x cuadrado más 2 otro factor y x cuadrado más y otro factor. Tenemos dos factores lineales, son aquellos que tienen grado 1, ¿sí? Grado 1, grado absoluto 1, exponente 1. Y tenemos factores cuadráticos, 2, porque llevan x cuadrado, x cuadrado. Se le llama factores cuadráticos. Eso es importante reconocer. No olvidar que los factores primos deben llevar la variable. Criterios para factorizar. Dentro de los criterios para poder factorizar está el criterio del factor común y la agrupación de términos. En este caso, ¿qué debo observar? Debo observar que todos sus términos del polinomio tienen una o más variables comunes. Eso tengo que observar. Vamos observando el ejemplo. En el ejemplo tenemos por aquí, dice factoriza todo este polinomio. Ahí está, factoriza ese polinomio. Tienen algo en común los tres términos porque es un trinomio. En primer lugar, profe, todos tienen quinta porque acá está el 5, los coeficientes, 10 y acá está el 25. Por esa razón está el 5 en el lado derecho. Ya está factorizado. Tienen quinta. Profe, ¿y si cómo sé que tienen quinta? Porque le puedes sacar el máximo común divisor. Si tú le sacas el máximo común divisor de 5 al 10 y al 25, te va a dar como resultado 5 también. Máximo común divisor. Y este 5 es el que lo colocamos ahí. Luego observas que todos tienen la variable x, ¿sí? Te das cuenta que todos tienen la variable x. Entonces buscas. Aquí hay un x elevado a la 10, un x elevado a la 7 y un x elevado a la 11. ¿Cuál escogemos, profe? Porque tienen diferentes exponentes. Se escoge siempre el menor, x a la 7 en este caso. Lo mismo con el y. Profe, tienen y a la quinta, y a la octava y y a la 9. ¿Cuál escogemos? El menor, y a la quinta. Entonces ya tengo mi factor común, 5, x7 y y quinta. Ese factor común se tiene que dividir con cada uno de los términos. Por ejemplo, 5x10 y quinta lo vas a dividir entre 5x7 y quinta. Al dividirlo te va a quedar x cubo. ¿Cómo así? A ver, te explico aquí en la mano derecha. El primer término, que era 5x10 y quinta, esto lo tienes que dividir entre 5x7, que es el factor común, y quinta. Y a todos los términos, al segundo, al tercero, se tienen que dividir entre el factor común, ¿sí? Y eso lo vas a ir colocando dentro del paréntesis. Por ejemplo, ahorita nos queda dividir 10x7 y8. Si nosotros dividimos 10x7 y8, me daría como resultado 2, ¿no? 10x7 y8 al dividirlo entre 5x7 y5 me quedaría 10 entre 2, 10 entre 5 me quedaría 2. Aquí está. x7 con x7 se anulan, y8 con y5 quedaría y al cubo. Y ahí estamos. Lo mismo vas a hacer con el siguiente término, que al dividir 25x11 y9 entre 5x7 y y5 me daría 5x cuarta y cuarta. Y ahí está factorizado. Profe, ¿y el paréntesis, lo que está dentro, se puede factorizar? En algunos casos sí, en otros no. En este caso te das cuenta que ya no tienen factor común. Siguiente ejemplo. Factoriza toda esta expresión. Este está sencillo porque si tú te das cuenta, todos esos términos tienen en común el paréntesis a más b más c, a más b más c, a más b más c, que vendría a ser el término que se repite. Aquí está. ¿Y qué me quedaría? M cuadrado, n cuadrado y p cuadrado. Son los que están en este lado. M cuadrado más n cuadrado más p cuadrado. Y ahí está
sencillamente. En algunos casos hay que agrupar. Tengo, por ejemplo, aquí factorizar todo este polinomio. ¿Qué se ha hecho? Como no tienen nada en común todos, lo que se hace es agrupar. ¿Sí? Se agrupa, por ejemplo, el ax cuadrado con el ay cuadrado. Los dos se han agrupado y tienen en común el a cuadrado. El a cuadrado tienen en común. En el otro caso se agrupó el b cuadrado y cuadrado con el b cuadrado. ¿Qué tienen en común ellos dos? El b cuadrado. Entonces se agrupa de tal manera que nos convenga, ¿no? Y me va a quedar de esta forma. A cuadrado, que es lo que tenía en común, y x y y cuadrado dentro del paréntesis. El otro término me quedaría b cuadrado y x cuadrado más y cuadrado. Ahora todavía continúa porque hay un signo más en el medio. Todavía se tiene que seguir factorizando. Entonces en estos dos casos, en estos dos términos tengo en común el x cuadrado y y cuadrado que está en esta parte. Y la otra parte sería el a cuadrado y el b cuadrado. Ahora sí está factorizado. Ya no hay signo más que lo separe, ni signo menos que lo separe. Ya está en producto. Esos serían los factores comunes. ¿Se pueden factorizar aún más? Ya no. Cuando está en positivo, no. Otro criterio que hay que tener en cuenta es el criterio de las identidades. Sí, el criterio de las identidades. Para esto debe recordar las propiedades de productos notables. Propiedades de productos notables. Eso debe recordar. Si no lo recuerdas, tenerlo a la mano. Eso nos va a ayudar. Tenerlo a la mano. Ya luego con los ejercicios veremos cómo se desarrolla. Aquí hay otro producto notable que es la suma y diferencia de cubos. También necesitamos conocerlo o recordarlo en este caso. Y por último está el aspa simple. Por último tenemos el método del aspa simple, ¿no? Ya con los ejercicios que vamos a hacer, vamos a explicar de qué trata esta aspa simple. ¿Okay? Vamos pasando directo a los ejercicios. En el primer problema dice, determina el número de factores primos del polinomio. Como hemos dicho, hay que observar las variables x, y. Entonces yo tengo aquí x, que sería el 1, uno de los factores primos, el x. Luego tengo por aquí el y, que sería otro factor primo, van 2. Luego tendría el x menos 3 y el 2x más 3y, porque todos ellos incluyen las variables, ¿no? El x menos 3 y el otro factor común sería, el otro factor primo sería 2x más 3y. ¿Cuántos factores primos tenemos? 4 factores primos. ¿Sí? En este primer polinomio tiene 4 factores primos. El segundo, vamos contando directo. Recuerda que la variable es xz. Entonces todo lo que lleve xz. Está el 1, el x más y. 2 con el primero x, el otro x más y van 2. X más z 3 y z 4. Entonces acá también tenemos 4 factores primos. No estamos tomando el y más 1 porque no tiene la variable. Recuerda eso. Debe contener a las variables. Vamos desarrollando el problema número 2. En el problema número 2 me piden factorizar 3mn menos 6m cuadrado más 12m. Si tú observas, te das cuenta que tienen en común el m. Todos tienen en común el m. Además, el 3, el 6 y el 12 tienen tercia. ¿Sí? O al sacar el máximo común divisor me da tercia. 3, m. ¿Y qué me quedaría entre paréntesis? Dividimos 3mn entre 3m. Me quedaría simplemente n. Menos, ahora dividimos 6m cuadrado entre 3m. 2m. Y por último, 12m entre 3m me quedaría 4. Y ahora sí, nuestro polinomio ha terminado. Nuestra factorización ha terminado. Y ya está. Me piden factorizar. Ahí está factorizado. Entonces tengo el factor 3m y el factor n menos 2m más 4. Dos factores primos en ese polinomio. Vamos desarrollando el problema número 3. Me pide factoriza e indica la cantidad de factores primos. Ahí a su costadito, los números 3, 6 y 9 tienen factor común 3. Todos tienen x, todos tienen x. Recuerda que se escribe x con el menor exponente. X cuadrado, x cubo, x cuarta, escribimos x cuadrado. Todos tienen y, entonces escribimos y con el menor exponente, que sería simplemente esta y. ¿Ok?
Ahora, ¿qué me toca? Vamos a buscar los factores que quedarían dentro del paréntesis. Recuerda que se divide 3x cuadrado y entre 3x cuadrado y. 3x cuadrado y cubo entre 3x cuadrado y. Esto me daría y cuadrado. ¿Sí? Y ahora vamos a dividir el segundo. 6x cuadrado, 6x cubo y cuadrado entre 3x cuadrado y. Esto me daría 2xy. Más, ahora dividimos el tercero. Vamos a dividir el tercero. 9x cuarta entre 3x cuadrado y. La división me daría 3x cuadrado. Y ahí está. Eso sería. Profe, lo que está en el paréntesis ¿se puede factorizar? No se puede factorizar, ni por aspa simple, ¿no? Si tú intentas factorizarlo por aspa simple no se va a poder. Entonces no se puede factorizar, allí quedaría. Ahora la pregunta es, dice, indica la cantidad de factores primos. Contamos. Que tenga las variables. El x va 1. Acá está el y, va 2. Y esto es otro factor primo. Tiene 3 factores primos. 3 factores primos tiene este polinomio. Problema número 5. En el problema número 5 dice factoriza e indica un factor primo con mayor suma de coeficientes. Aquí al costado vamos a factorizar. Si tú te das cuenta, entre todos no tienen nada en común. No se repite nada en común. Profe, la m, sí, pero hay un término que no lleva m, que es este. Entonces no podemos decir que todos tienen la m. Entonces, ¿qué vamos a hacer, profe? Vamos a agrupar. ¿Sí? Vamos a agrupar convenientemente. Recuerda eso, convenientemente, lo que nos convenga. En este caso, yo voy a agrupar en ese orden 3m cuadrado menos 3mn. ¿Por qué creen que he agrupado eso? Porque yo me he dado cuenta que estos dos tienen el 3 y el m. ¿Sí? Tienen el 3 y el m. Y en ese orden, mira, m y el otro también mn. ¿Ok? En ese orden. Ahora, voy a agrupar el otro término, voy a ponerle aquí de color azul, menos mn es más n cuadrado. ¿Sí? Ahí, solamente lo estoy ordenando. Solo lo estoy ordenando. Menos mn más n cuadrado. Ahora, profe, y si queremos agruparlo, porque la idea es agruparlo con sus paréntesis. Aquí mucho cuidado, porque si lo vas a agrupar con paréntesis, el signo más, si yo le pongo paréntesis aquí, ya estoy cometiendo un error. Si lo dejo así como está. Por eso es importante tener en cuenta la regla de signos. Aquí lo que voy a hacer es colocarle los paréntesis, pero ese signo que está dentro cambia. ¿Por qué, profesor? Porque hay un signo menos afuera. Cuando hay un signo menos afuera, el paréntesis, el signo que está dentro cambia. Ya no sería más, sino sería menos. Sería menos. Muy bien, profe. Y ahora continuamos entonces con la solución. En el primer paréntesis, yo me doy cuenta que puedo factorizar el 3, ¿sí? El 3 y además el m también. Entonces esto me daría aquí al costadito 3m y me quedaría dentro del paréntesis una m menos el n, porque el 3m lo estoy sacando, ¿no? Recuerda que se divide 3m cuadrado entre 3m, m, 3mn entre 3m, n. En el otro lado, ¿qué se repite, profe, en el otro paréntesis? Una n se repite en el otro paréntesis. Ahí está la n. ¿Qué me quedaría? M menos la otra n. Ahora, ha terminado todavía porque hay un signo menos que separa los dos términos. Entonces, lo que hay que buscar es lo que se repite. Y me doy cuenta que se repiten esos, el m, n. En estos vamos a repetir m menos n. ¿Y qué me quedaría? 3m menos n. Ya está factorizado. ¿Qué me dice el problema? El problema me dice el factor primo con la mayor suma de coeficientes. Muy bien. ¿Cuál es la suma de coeficientes aquí?
si yo sumo los coeficientes, sería 1, que sería el tácito acá, y el menos 1. ¿Cuánto me daría esto? 0. En el otro lado, ¿cuánto sería la suma de coeficientes? Sería 3 menos 1, que me daría 2. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos? Que el factor primo con la mayor suma de coeficientes es 3m menos n. Esta es la respuesta a ese problema. Ese es el factor primo con la mayor suma de coeficientes porque me dio 2. Problema número 6. Vamos a desarrollar el problema número 6 en la parte de abajo. Por aquí desarrollamos el problema número 6. Dice factoriza e indica la suma de factores primos. En este caso, yo tengo 3 términos y acá quiero que me preste atención porque vamos a usar el aspa simple. Recuerda que para usar el aspa simple se descomponen los extremos. Convenientemente también. Yo voy a descomponer 3x por 2x, me daría 6x cuadrado. Profe, el 2 es 2 por 1. Sí, está bien. Si tú le colocas 2 por 1, hay que tener en cuenta que luego vas a comprobar en aspa. Ahora, pero ten en cuenta lo siguiente. El signo menos del 2. Quiere decir que uno de los dos, cualquiera, debe llevar menos. Si le pones menos al 2, el otro debe ser positivo. O puede serlo al revés también. Que el primero sea positivo y el segundo sea negativo. Ahora, ¿cuál nos conviene? En este caso nos va a convenir que el 2 sea negativo. ¿Por qué, profe? Observa la comprobación. Para comprobar, tenemos lo siguiente. Multiplicamos en aspa. Esto me daría menos 4x y esto me daría 3x. De tal manera que aquí haciendo la diferencia me quedaría menos x y es el término que está en el medio. Siempre debe dar el término que está en medio en la comprobación. Ok, profe, entonces quiere decir que ahora el polinomio ya está factorizado. ¿Cómo se escribe la factorización? Para escribir se hace de forma directa. 3x menos 2 en forma horizontal. ¿Sí? Para escribir en forma horizontal. Y el otro es 2x más 1 porque es positivo. Y ahí está factorizado. Ahora, ¿qué me pide el problema? El problema me pide la suma de los factores primos. ¿Cuánto es la suma entonces de los factores primos? Entonces yo voy a sumar 3x menos 2 por 2x más 1. Esto me daría 5x menos 1. Y esta es la respuesta final a ese problema número 6. Y problema número 7. Desarrollamos el problema número 7. En el problema número 7 también lo vamos a hacer con el aspa simple. Tiene 3 términos. Tenemos el polinomio x cuadrado menos 3x menos cuadrado. Factorizamos. ¿Sí? Factorizamos. Esto me daría x con x. Y acá me daría 8 por 5. Uno tiene que ser negativo. Me conviene el 8. ¿Por qué, profe? Vamos a comprobar. Si es que en la comprobación no me da, hay que cambiar el signo. O cambiar de factores. 10 por 4, 20 por 2. Siempre buscar los factores. Esto me daría menos 8x. Y esto me daría 5x. Al comprobar, me da menos 3x, que es el término que está en el centro. Entonces, profe, el polinomio, si se escribe de forma horizontal, sería x menos 8 por x más 5. Pero me piden calcular en el problema 7 el factor término que tiene, el factor primo que tiene mayor término independiente. En el primero, su término independiente es menos 8. Su término independiente es menos 8. En el segundo, su término independiente es 5 positivo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta entonces? La respuesta a este problema sería x más 5. Ese es el factor primo que tiene mayor término independiente. Le gana el menos 8. ¿Ok? Hasta aquí nuestro primer video. Luego estaré enviando un segundo videito.